Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, a continuación les voy a mostrar uno de los videos que va a estar subiendo día de por medio. La idea es que ustedes puedan observarlos y con ellos aclarar las dudas. Bueno, entonces yo aquí mandé la información de qué es lo que tocaba hacer. Tocaba mirar los videos se había adjuntado ahí, pero creo que no se alcanzaban a ver. Entonces, después de los videos iba a un taller sobre las leyes de los gases, pero todo es basado en los videos. Más sin embargo, yo aquí subí los 3 videos, coloqué acá los links, me parece más práctico. Ustedes entran, revisan los videos y en su cuaderno pues colocan una explicación muy sencilla, y si pueden copiar algún tipo de ejemplo que aparezca ahí sería perfecto. ¿Listo? Ya los pueden revisar una y otra vez. Ya cuando tengan ya claro en qué consisten las leyes, entonces se van directamente a resolver el taller, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá el primer ejemplo. Lo voy a explicar para que ustedes tengan claro en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, entonces, no siendo más, entonces lo que el problema plantea es lo siguiente, ¿sí? El problema plantea es que tenemos en un sistema, tenemos un gas confinado. Ese gas confinado tiene una temperatura la cual se mantiene constante en la ley de Boyle, no va a variar, y un número de moléculas también constante. Entonces lo único que va a variar en esta ley es el volumen y la presión, ¿sí? Entonces el volumen se va a ver afectado por la presión. ¿Por qué? Porque entre más presión yo le coloque a este volumen, el volumen se va a ver reducido, ¿sí? Vamos a mirar una explicación que hace acá Wikipedia en su página, ¿sí? Aquí tienen el sistema, un sistema, aparece el gas a un volumen determinado, y se le van colocando una serie de pesos, y a medida que se le colocan los pesitos, el volumen del gas se va viendo reducido, ¿sí? Dice que aquí está una entrada de masa. Entonces esa masa no va a entrar, o sea, se mantiene constante. La temperatura aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí en este marcador también es constante. Lo único que está variando es la presión y el volumen. Entonces la gráfica que describe ese comportamiento me dice que entre más presión le meta yo al sistema, el volumen va a ser menor. Por eso va a describir esta gráfica, una gráfica que va a ser una gráfica que describe un comportamiento inverso, que significa que entre más presión menos volumen, y esto describe una curva constante. Por eso entonces diríamos que el comportamiento de la presión por el volumen me va a describir una constante. Entonces, para describir un comportamiento inicial y un comportamiento final, yo lo que hago es plantear esta ecuación. Una presión 1 por un volumen 1 va a ser igual a una presión 2 por un volumen 2. Entonces, ya teniendo esto que sería la presión inicial por el volumen inicial, la presión final y el volumen final, yo puedo averiguar cualquiera de ellas en un momento determinado. Entonces vamos a resolver el primer punto, el primer ejemplo que ya está ahí. Entonces dice acá, si se tienen 20 litros de aire y se colocan dentro de un recipiente a una presión de 1 atmósfera, o sea que me dan un volumen 1 que es de 20 litros, ¿sí? A una presión de 1 atmósfera, ¿sí? Y se presiona el gas hasta alcanzar el valor de 2 atmósferas, o sea que tengo la presión 2. Entonces tengo volumen 1, presión 1, presión 2, y muy seguramente me van a preguntar algo del valor del volumen 2. Fíjense que acá me dicen cuál será el volumen final de la masa de aire si la temperatura se mantiene constante. Entonces me piden averiguar 2. Entonces yo tomo esta ecuación que está acá y me piden averiguar volumen 2. Entonces, ¿qué es lo que hago?
Esta presión 2 que está acá multiplicando al volumen 2 la paso a dividir acá debajo de esas dos condiciones, ¿sí? Y me va a quedar que el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. Entonces me quedaría volumen 2 es igual a presión 1, una atmósfera, por eso la coloqué acá, por volumen 1, 20 litros, ¿sí? Y la presión 2 atmósferas. Entonces multiplico 1 por 20 y lo divido sobre 2. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cancelo las unidades, cancelo atmósferas con atmósferas, y 1 por 20, 20 dividido 2 me va a dar 10. Entonces esa es la respuesta, serían 10. ¿Pero en qué unidades? ¿En qué unidad lo puedo colocar? Lo coloco en las unidades que me quedan ahí, que son los litros. Bueno, eso es todo. Aquí hay algo interesante que hay que tener en cuenta, y es que el volumen se puede medir en metros cúbicos, en decímetros cúbicos, también se puede medir en litros, en decilitros, centilitros, mililitros, centímetros cúbicos. Hay una serie de medidas que yo puedo emplear ahí, y probablemente me van a dar, por ejemplo, en metros cúbicos, y me tocaría pasarla, por ejemplo, a litros, o viceversa. O sea, hay que tener en cuenta las equivalencias, ¿listo? El factor de conversión. También otro aspecto interesante es que la presión se mide como en atmósferas, ¿sí? Se mide también en pascales, en bares o en milímetros de mercurio, ¿sí? Usualmente lo más usado es atmósferas y milímetros de mercurio, ¿sí? Si el problema da algún tipo de unidad rara, pues entonces buscar cómo pasar la presión a una unidad conocida, ¿sí? Ya, eso es básicamente todo, chicos. Entonces espero que les rinda. Cualquier duda me la hacen llegar, por favor, por la plataforma de Edmodo. Una feliz noche.